computadora y el cerebro mío que Bueno, está... pero le damos continuo. O sea, Nueva York, 1885, el taller de Thomas Edison en la Quinta Avenida olía a aceite de máquinas y a carbón quemado. Mientras Nikola Tesla, un joven ingeniero serbio recién llegado a América, trabajaba sin descanso entre dinamos y cables con la esperanza de ganarse el respeto del ya famoso mago de Menlo Park. Edison, impresionado por la habilidad de Tesla, le había hecho una promesa. Si logras mejorar mis generadores de corriente continua, te pagaré $50,000, que ese era el equivalente a más de $1 millón de hoy en día. Y Tesla dijo el equivalente histórico a ¡Sermón limpio! Durante meses se dedicó en cuerpo y alma a sacarse la chicha, como decimos aquí. Exacto. Dormía en un cartón al lado de las máquinas donde estaba trabajando y finalmente lo consiguió. El tipo rediseñó los generadores de Edison, los hizo más eficientes y rentables y llegó todo emocionado como los niñitos, ¿sabes? Con los ojitos así grandes. Listo, jefe. Listo, jefe, lo logré, jefe. Edison hojeó los diseños con esa mirada fría que lo caracterizaba y luego pues esbozó una sonrisa burlona y soltó: Tesla, usted no entiende el humor americano. Pues bueno, señores, no hubo dinero, no le pagó nunca lo que le había ofrecido. Esto sembró un odio entre ellos. A ver, continúa, capo. Y ahora comienza. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. El primer radio podcast de Kiss FM. Yo soy Daniela Ormazábal. Y yo, Federico Capocci, y hoy, como cada miércoles, los acompañamos hasta la 1 p.m. desde la señal del circuito digital Kiss 101.5. En la producción general, nuestra Katiuska Romero, Katikati 26, que nos alegra muchísimo tenerla aquí de vuelta en la cabina. Había estado enfermita. Salúdanos. Mejor. Nadie va a reconocer mi voz ahorita. Tienes una super voz. ¡Wow! Una femme fatal. ¡Sexy! Una vocesota. En la asistencia de producción, Camila Napoletano y Mateo Capocci. Que nos dejaron el pelero. Están acompañándonos desde el más allá de la universidad, realmente. En los controles, Luis Fría, que sí está aquí. Exacto. Ajá. Y tenemos un Instagram, Tenemos un Instagram, donde estamos ¿verdad? conectados en este momento ya en vivo. Es ¡Hola! @cosas muy importantes y se pueden conectar y bueno, aprovechan y comentan del episodio de esta semana, Exacto. que vamos a hacer la continuación del programa de la semana pasada, que era de... ¿Qué era? Enemigos históricos. Enemigos históricos, exactamente. Nos quedaron unas enemistades. Esto es como decir chismes No, históricos también. es que te pones a buscar en los anales de la historia. Gente que se tiene tirria. Que se ha odiado desde tiempos muy remotos. Exacto. De hecho, comenzamos el episodio hablándoles de una de esas grandes enemistades del mundo de la ciencia, que fue la de Edison y Tesla, que fue tan así que llegó a llamarse la guerra de las corrientes. Esto es literalmente una pica. Una Fíjense, pica, sí. la rivalidad entre Thomas Edison y Nikola Tesla no solo fue una disputa científica, fue una batalla épica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba en juego? El control de la energía eléctrica. Edison era defensor de la corriente continua, esa la de las pilas, ¿sabes? Positivo y negativo. Mientras que Tesla era defensor de la corriente continua. Exacto. De la corriente alterna, que es la de los enchufes. Exactamente. Ahora, Exacto. como les decíamos, Tesla trabajó para Edison en sus inicios, prometiéndole una gran suma de dinero si mejoraba sus generadores de corriente continua. Cuando Tesla lo logró, Edison se burló de él y nunca le pagó. Y digamos que este fue el inicio de una larga enemistad. Humillado, Tesla renunció y se lanzó a desarrollar su propio sistema, desatando así esta guerra tecnológica que cambió la historia. Sí, la guerra entre Edison y Tesla llegó a niveles bastante macabros. Cuando Edison, que era más malo que el odio, en un intento desesperado por hundir la corriente alterna, promovió su uso en la primera silla eléctrica. Sí, señor. Fíjate, junto a su aliado Harold P. Brown, él financió experimentos en los cuales electrocutaban animales. Y incluso llegaron a electrocutar a un elefante que en un ataque de rabia había matado a su entrenador. Ok. Y este fue condenado a morir
electrocutado. Todo esto lo inventó nuestro amigo Edison y aparte usando la corriente de Tesla, que era la que le había trabajado Tesla. Sí. Recuerden que Edison tenía a la General Electric y Tesla estaba con George Westinghouse en la Westinghouse. Exacto. El plan era claro, asociar la tecnología de Tesla y Westinghouse con la muerte. Ese era el plan que tenía Edison. Ahora, cuando el Estado de Nueva York buscaba un método de ejecución humanitario, Edison presionó para que usaran la corriente alterna, asegurando que mataría de forma rápida y limpia. Pero no fue así. Resulta que la primera ejecución en 1890 fue un horror. William Kemmler, que fue el condenado que pagó en la silla eléctrica en esta oportunidad, tardó minutos en morir de una manera espantosa y dejó al público traumatizado. Aquí presumimos que vos salían cotufas, como la comiquita. Qué horrible. Buen provecho, son las 2:15. Aunque Westinghouse intentó evitar que se utilizara su corriente alterna para esto, las autoridades consiguieron unos generadores de forma encubierta. Esto gracias a Edison, obviamente. Sin embargo, la estrategia le salió por la culata a Edison porque se asoció a él. Claro. O sea, en vez de asociarse el tema de la ejecución con la corriente de Westinghouse, se asoció con el hombre que la promovió, Claro. Edison. Claro. Ese es demasiado coyote y correcamino. Pasó a la historia, pasó a la posteridad como el padre de eso y De la silla eléctrica. Exacto. Fíjate, se rumorea que Edison hizo todo lo posible para arruinar a Tesla, desde difamarlo en la prensa hasta sabotear sus demostraciones. Incluso se dice que incendió un laboratorio de Tesla en un momento determinado, aunque nunca se llegó a probar esto, ¿no? Ahora, Tesla, por su parte, llamó a Edison un hombre práctico pero sin imaginación, despreciando su método de ensayo y error frente a su propia genialidad visionaria. Era terrible. Edison era un tipo muy trabajador, con un olfato muy grande para lo que eran los talentos. Él contrataba a una persona y lo exprimía hasta el final. Sí. Y su método de trabajo básicamente era probar y probar y probar y probar. Tesla era un tipo teórico. Él llegaba y se lo imaginaba todo, lo ponía en un plano y cuando lo construía funcionaba perfecto. Claro, pero Edison, te faltó un detalle en la fórmula de Edison. Era probar, 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 funcionó, patento. Patento. Patento y patento y patento. Y ese poco de patentes. Ay, bueno, Estaba sí. el gran secreto. Bueno, sí, pero fíjense, ¿qué pasó? Edison murió rico y celebrado, mientras que Tesla terminó sus días en la más miserable pobreza. Sí, de claro. hecho, él tenía una obsesión bastante curiosa con las palomas. Estaba enamorado de una paloma. Literal. Literal. Aquí se ríe todo el mundo. Tenía una paloma de mascota entrenada. ¿Sabes que al final las palomas son como muy fáciles de entrenar? De hecho, otro que comparte esa misma afición. Vamos a seguir con los chinazos. A mí no me importa. El chinazo eléctrico. El chinazo eléctrico. Mike Tyson. Mike Tyson, sí. Mike Tyson es otro que entrena palomas en su tiempo libre. Qué poco serio se oye eso. Pero bueno, el hecho es que Nikola Tesla murió muy loquito, muy empobrecido y enamorado de una paloma. ¿Sí? Ay, eso ha sucedido otras Ay, veces. esta gente Pero no creo es que. en serio. Bueno, no, vámonos con música. Mejor. Antes que esto se ponga peor. Mira, ¿qué vamos a oír? Es algo que tiene que ver con electricidad, realmente. Se quedó callado, nadie Luis, quiere decir nada. electrocútanos a todos. Ay, la canción cuadrada. Sí, todo el mundo y que. Nadie se atrevió a decir más nada para no decir un chinazo más, qué vergüenza. Yo también los oigo todas las mañanas. Gracias. No, esto último no lo escuché, lo que están riendo no lo escuché. Pero Menos mal. Súper chinazo. Ah, sí, bueno, yo estaba hablando con UW, ustedes oyeron UW. Tenemos bichos muertos. Pero cuando soy de muertos allá adentro, digo, tengo esa cantidad de bichos muertos ahí.
Nosotros estábamos hablando que esa debe ser la conversación más incómoda que he escuchado en mi vida. Pero ¿de qué está? Porque yo la perdí. No, la del urólogo. La del urólogo, no, es que tú pegas la del urólogo con la de nosotros ahorita y Ya. que no va a caer con usted. Así que le pasa a esta gente. Estaba escuchando el tema. Claro, que Nikola Tesla murió muy viejo, o sea, muy empobrecido y muy loquito. Es que dijo que era un coño. Era un coño de su madre. Vamos a decirlo como es. Y él murió muy empobrecido, muy loquito y desarrolló una afición a entrenar palomas en la vejez y se enamoró de una paloma. Entonces Y andaba murió, con una paloma por ahí para abajo. murió pobre y enamorado de una paloma. Entonces la joda que se armó aquí con lo de la paloma. Pero dijeron que murió con la paloma en la mano. No sé, fíjate, eso lo podemos decir. ya. Yo no sé si llegó a morir con la paloma en la mano, pero andaba con la paloma de arriba abajo, eso sí lo sé. Abrazado a una paloma. Pero chévere, yo lo oigo toda la mañana. Oye, gracias. Y me enteraron. Las cositas, tenemos que grabar más cositas. Tenemos que grabar cositas, pero nos hemos enfermado todos, ¿vale? Sí, lo que pasa es que sí, una racha. Coño, ¿yo qué hago aquí? No, pero la mía no es contagiosa. La lucha de Edison con Tesla y también Tesla era un genio. La guerra. Sí, era un genio. De las finanzas y todo Sí. eso. No, aparte de también un genio en su vaina. Eran un par de genios, lo que pasa es que Tesla toda la vida. Tesla era todo como idealista. El otro era un tipo de negocio. Gigante, Sí. Era un tipo muy raro, Tesla. Yo creo Era un que tipo- si lo diagnosticarían hoy en día, dirían que él está dentro del espectro, probablemente. Y luego hizo los carros esos con... Ah, bueno. Los carros son súper raros, ¿verdad? ¿Los Tesla? Sí. Ah. Tienen una figura como rara. Tomen cúrcuma con jengibre para que no se ni Ay, yo estoy a punto de eso. De cúrcuma con jengibre. Yo le decía a Daniela de tomar cúrcuma Ay, y... Rey, claro que en estos días te vi en Instagram y le comentaba a Capo que habíamos trabajado juntos en... ¿En dónde? En Puma. ¡Ah, en Puma! En Puma, sí. Aquí que se está conectando un amigo que trabajó conmigo en Puma TV hace como 20 años, imagínate. ¡Qué horror! Ahorita todos los recuerdos de uno. No, eso fue hace 20 años. Sí, ¿en qué momento los recuerdos empezaron a ser hace 20 años? Mira, yo un poco conectada, pero... Pero es que nosotros perdimos casi 10 años de nuestras vidas del 2017 para acá. Qué risa lo de la ¿Verdad paloma. que sí? Bueno, gente, ya venimos. Ay, que así lo. Ay, el otro tema no me dijeron. Hay que decir que nuestro amigo Adrián Barrio dice que Tesla murió con la paloma en la mano. Seguimos en cosas muy importantes. Pura gente seria por aquí hoy, esta mañana, este mediodía. Por aquí pasó nuestro amigo y colega Adrián Barrios preguntando... No, es que nos dijo que históricamente se ha descubierto que Tesla murió con la paloma en la mano. Saludos, Adrián. Mira, vamos a continuar con estas enemistades históricas. Bueno, esta es probablemente... A mí me da cosita, ¿no? Porque Lennon y McCartney, uno los asocia como este par de genios que Claro. eran y muy amigos, ¿no? Sí. Pero ellos tuvieron una pelea horrorosa. Ellos tuvieron una pelea, sí, señor. Horrorosa. Fíjate, este es el dúo que definió una generación, básicamente. Bueno, los Beatles son el origen de la música moderna. Sí. Bueno, yo no confío en alguien que no le gustan los Beatles. He tenido varias discusiones por eso. Katy acaba de Katy, confesar que no le gustan los Beatles. Vamos a tener Lo he dicho siempre. una slancha a la salida de este programa. Tú y yo Me vamos a tener encantan una los slancha Rolling, allá afuera. pero los Beatles, de verdad, uno, no entiendo por qué les gusta tanto. Dos, no entiendo por qué aman a John Lennon. No, Tres, no. Mi Beatle entiendo favorito, pero- la magia que le veían a Yoko Ono. No. Todo mal, todo mal desde Ya todo va. punto de vista. Sí. Ok, para estamos mí. buscando productor para que sea importante.
Vamos a estar Eso es inamovible, hay inamovilidad laboral. Cuando hablamos de los Beatles, no. Pero, ok. El asunto. Federico está tratando de suavizar este asunto. Sí. Catfight. Acaba de nacer una enemistad histórica en este estudio. Mira, Lennon y McCartney se conocieron cuando tenían como 15 años. Ok. O sea, ellos prácticamente crecieron juntos, aprendieron a tocar música juntos, compartieron todo, compartieron las malas, las buenas, pero Las mujeres también. sí, en un momento determinado, llegando ya hacia el final de lo que eran los Beatles, McCartney había como tomado el papel central Ajá. y estaba llevando a la banda en los hombros y los otros se mostraban como aburridos. Bueno, y también esto- Lennon estaba demasiado ocupado llevando a Yoko Ono a todos lados. Alguien lo tenía que decir. ¿Sabes? No puedo ir a ensayar. Sí. Puedo salir con mi novia. No, o peor, se la llevaba a los ensayos. Peor, la ponía a cantar. Ay, Tío. Pero bueno, nada. El hecho es que Bueno, este tema se puso... El asunto es que en 1970, cuando por fin los Beatles firman su separación, ellos también se separaron. Claro. Esto fue, Claro. esto fue así, no te quiero ver más. Estoy También obstinado. estarían saturados. Hay que bueno, tú que has tenido bandas por muchos años, que eres músico, tú siempre me lo has dicho, las bandas se convierten en matrimonios muchas veces. Sí, son unos matrimonios bien curiosos. Claro, y llegan a compartir demasiado. Llega un momento que se cansan también de esa, por lo menos las giras, las sesiones de grabación. Imagínate esas grabaciones que se lanzaban los Beatles. Sí, bueno, yo he estado en Épocas de sesiones, composición. de grabación de 14 horas. Claro, eso agota. Yo me imagino que estarían cansados también, están en ese break. Pero bueno, Sí, bueno, no creo que haya sido una enemistad así como tal, tan como la que acaba de nacer entre Katy y yo hoy aquí en este estudio, porque a ella no le gustan los Beatles. Dios mío, qué cantidad de chéchere. Mira, pero ¿tú quieres escuchar música ahorita o me vienes con otro chisme histórico? Porque de música yo te puedo hablar de uno que yo sé que ese sí te lo sabes para adelante y para atrás. Porque ese chisme, así que tú te sentabas con el revista Hola con ese chisme. El de los No, Beatles. pero vamos a contar un poquitico más de lo que pasó con los Beatles. Ellos empezaron a echarse puntas el uno al otro. Ok. Fíjate, al inicio, cuando ellos se separan, en una conversación, en una entrevista que dio Lennon a Jan Wenner, él abordó esta supuesta actitud autoritaria que tenía McCartney en el estudio. Ok. De hecho, tenemos, gracias a este director, a Peter Jackson, Ay, sí. tenemos un documento histórico maravilloso que él sacó y es la serie Get Back. de Get Back, en donde uno puede ver más o menos cómo era. La química y la dinámica entre ellos. Sí, señor, era bastante curiosa porque en ese punto McCartney llevaba el control absoluto de todo lo que era la parte compositiva Ok. y la parte artística. Sin embargo, cuando entraron a grabar, era Lennon el que tomaba un poco el control. Pero una de las cosas que llevó a Lennon a separarse es que se obstinó de que Paul McCartney lo hacía todo. Claro. Lennon era un tipo más delirante y se tomaba su tiempo. Para él era arte y McCartney era una máquina de componer. Claro. Y el lema de McCartney debe haber sido parecido al mío. Quítate que yo lo hago. Quítate, aparte podía tocar todos los instrumentos para arriba y para abajo. Probablemente era el mejor instrumentista de todos los Beatles. Sí, eso se aprecia mucho en ese documental. Está en Disney Plus. Si lo quieren ver, es maravilloso. Si no lo han visto, por favor háganlo porque, ojo, aunque no te gustan los Beatles, es en serio, ya fuera de broma, el trabajo de recopilación de material audiovisual que se lanzó Peter Jackson ahí. Aparte que logras ver esa química entre ellos. Yo, por ejemplo, siempre tuve como en muy alta estima a George Harrison hasta ese documental. Oye, ¿qué personaje? Era literalmente un huevo sin sal. Exacto. Tú veías a estos par de genios y el otro estaba Porque así Ringo como... es chévere, Ringo lo queremos, todos queremos a Ringo, pero... Nuestro hijo tiene una frase muy interesante a la hora de hablar sobre Ringo. Ringo
es un Golden Retriever. Exacto. Él estaba sentado en la batería Listo simplemente, para la acción. ¿sabes? Así como... Yo mismo soy tírame la pelota, tírame la pelota. Sonriente y listo para la acción. Siempre estaba con el tecito y con la sonrisa. Pero Harrison se ve demasiado atormentado. Quizás era un momento. No, y aparte él estaba ya a punto de salir huyendo y de lanzarse ese discazo que se lanzó después solista. Y era un tipo que tenía una vida sentimental compleja. Un día le vamos a venir con el chisme de Patty Boyd. Patty Boyd. Patty Boyd fue mujer de George Harrison y de Eric Clapton y fue la musa y la inspiración de ellos dos. Dos de las canciones de amor más grandes de la historia. Tiene un disco Mínimo completo. Un disco, Laila. Laila es para ella. Es para ella, un disco completo. Y las canciones más bonitas que escribió Harrison para los Beatles, que son Something, Here Comes the Sun, todas esas son escritas a Patty Boyd. O sea, ¿qué tenía Patty Boyd? No lo sé. Hay que hacer un programa de Patty Boyd. Ella es la que se merece el programa. Exacto. Fíjate, al final, ellos sí lograron limar, estoy hablando de Lennon y McCartney, limar un poco las asperezas, y McCartney comenzó a visitarlo en Nueva York, en su apartamento. Y esto los llevó a llegaron a pensar en reunir a los... hasta que llegó Mark Chapman y mata a Lennon y nos desgració la vida a todos. Sí. Sabes que te tengo una anécdota bien simpática acerca de la última canción que recomendó John Lennon antes de su asesinato. En una última entrevista que dio para Rolling Stone, le preguntaron qué estaba escuchando en ese momento y él venía fascinado con B-52. La canción que le había volado así Rock Lobster. Tufa fue Rock Lobster. Había estado en un crucero, no, en unas vacaciones en el Caribe con Yoko, y en el hotel, la discoteca del hotel, le pusieron Rock Lobster. Y él dijo, ¿qué es esto? Rock Lobster. Y él dijo, esto es fabuloso. Y él estaba, en esa última entrevista que él da, él dice como que lo próximo que él quería experimentar era una música así, de ese estilo. Imagínate tú qué interesante hubiese sido. Sí, fíjate que Lennon nunca se le dio lo alegre. No, bueno, pero quizás venía esa etapa y bueno. No creo. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a hacer el corte y vamos con música. Ok, vamos con música y seguimos con más de Cosas Muy Importantes Radio. Saben que estamos en vivo por @Cosas Muy Importantes. Estamos de regreso en Cosas Muy Importantes Radio, el primer radio podcast de Kiss FM. Me compliqué cuando dije podcast. Ajá, ¿qué es un podcast? Un podcast es algo parecido a esto, pero más largo. ¿O no? O sea, básicamente un podcast es un programa en el cual se trata un tema en particular. Generalmente, y tú lo escuchas a demanda, o sea, porque lo quieres escuchar, no porque te obligan. Lo descargas, lo puedes oír donde tú quieras. O sea, porque, por ejemplo, ustedes ahorita dicen, no soporto estos tipos, agarra y cambio el dial. Con el podcast, tú buscas exactamente lo que tú quieres oír. Eso es un podcast. Y nosotros tenemos un podcast desde hace más de 5 años que se llama Cosas Muy Importantes precisamente, y nos pueden conseguir en todas las plataformas de podcast si quieren escuchar más chéchere histórico como este que hemos venido hablando. Y obviamente en el podcast uno tiene ciertas licencias que no tienes en la radio, donde puedes tocar algunos temas, por ejemplo, que no serían apropiados para hablar hoy a las 12 del mediodía. Hay temas que nosotros tratamos. True crime, por ejemplo. El true crime. ¿Le gustan los asesinos seriales? No debería, pero sí le gustan. Cosas muy importantes con ustedes. Es para usted. En fin. Volviendo. Hoy hablando de enemistades históricas legendarias. Nos fuimos hacia la música, empezamos a hablar de los Beatles, ahorita vamos con una, yo creo que de la banda favorita de Federico. Una de las bandas favoritas mías, sí señor, fácilmente, los Cuéntame Eagles. este chisme, Cap. Mira, los Eagles fue una banda que se formó a base, o sea, ellos eran una banda de... una super banda que acompañaba a Linda Ronstadt. Era una banda de estudio, eran unos músicos prácticamente, sí, entre lo mejor que había en Los Ángeles, que tenía en sus filas miembros que les gustaba el rock, miembros que les gustaba el country. Entonces, cuando ellos forman los Eagles como tal, era una mezcla entre el country y el rock, y ellos
obviamente lograron Y dispararse unos super músicos. Pero tenían unas personalidades bien particulares. En particular, Don Henley, el cantante que todos recuerdan, el cantante de Hotel California, pues ellos todos cantaban. Ahí cantaba hasta el Roddy. Don Henley, se dice que su ego es del tamaño del Empire State, pero 2 veces, ¿no? Ok. Ahora, el gran punto de quiebre de los Eagles comienza con Don Felder. Don Felder es el guitarrista, uno de los guitarristas líderes de los Eagles y el compositor de Hotel California. Nada más. Él, obviamente, cuando él trajo Hotel California a la palestra, él lo empiezan a tomar como más en serio. Oye, vale, este tipo puede, ¿no? Entonces él trae otra canción que se llama Victim of Love y él pretendía cantar su canción porque era su canción. Claro. Y entonces era el momento de Don Felder De brillar. Sí, ahora voy a brillar yo. Ok, no lo dejaron. El tipo llegó y grabó su canción. Ok. Y a espaldas de ellos, tanto Don Henley como el otro jefe de los Eagles, Glenn Frey, llamaron al manager, que era Avery Nasoff, y le dijeron, mira, tú te puedes llevar a este tipo a cenar. Y él dijo, ok, sí, yo me lo llevo. Se llevó a Don Felder y ellos agarraron y regrabaron la canción. Sí. A las espaldas de Don Felder, que nada más se enteró de esto cuando pusieron el disco. Que yo los mato. Qué A partir horror. de ahí, Don Felder dijo, ya va. ¿Saben cómo son las cosas? ¿Sabe cómo son las cosas? Wow. ¿Y en qué terminó ese zaperoco? Bueno, eso terminó precisamente. Ellos salieron de gira. Felder cada vez se encontraba más en desacuerdo con la actitud de Henley y Frey. Ok. Él los apodaba sarcásticamente los dioses. Ay, Dios, qué tensión debe haber habido ahí. Pero ese resentimiento alcanzó lo que se denomina masa crítica el 31 de julio de 1980. Esta es una noche en la que la banda tocó un concierto benéfico para el senador de California, Alan Cranston. Esto fue en Long Beach Arena. Felder, que prefería mantenerse totalmente alejado de la política, estaba completamente enfurecido por tener que seguir los deseos de Henley Frey De los dioses. de hacerle homenaje a un senador. Ah, ok, claro. Cuando el senador agradeció a cada uno de los músicos individualmente, después del espectáculo, Felder le respondió, de nada, senador, supongo. Así, todo despectivo. Bueno, esto llevó a que Frey atacara a Felder. Automáticamente, cuando salió el senador, Glenn Frey se le tiró encima y le cayó a golpes a Felder. Literal, o sea. Después Había mucha tensión ahí, volvieron mucho a ego. salir a tocar. Y eso está grabado, que decía, faltan 3 canciones. Cuando termine aquí te voy a partir la cara. Ay, Dios Y el otro mío. en el micrófono decía, no puedo esperar a que esto se acabe. Dios mío, y ellos tocando en ese. con Ellos todo ese tocando en rollo. eso. Fíjate, esto está en el disco. Ellos sacaron el último disco de la alineación clásica que salió en el 80. Fue un disco en vivo. Ok. En ese disco en vivo está eso. Está esa pelea. Y no solo eso, sino que cada uno de los integrantes agradeció a sus abogados. Qué bueno está eso. Ya va, pero yo quiero saber, spoiléame algo. ¿Se agarraron a golpes después del concierto o no? Se presume que sí. Ah, ok, eso no salió. Ok. No salió. Ellos no llegaron en un momento determinado, que además tenían una fama increíble y obviamente muchísimo dinero, a viajar cada uno en su propio avión privado, Bueno, ellos podían hacer lo que sea. pero es que ni siquiera compartían eso. No compartían nada. Ellos ya estaban, de hecho los Eagles ya eran Glenn Frey y Don Henley. Claro, Porque la banda original se fue disgregando. sí. El bajista original se fue unos discos atrás y el guitarrista original también. Entonces ellos después trajeron a 2 guitarristas que eran Don Felder y a Joe Walsh,
que son los famosos guitarristas que hacen el solo de Hotel California. Exacto. Que todo el mundo lo recuerda porque al final yo creo que los Eagles se desintegraron en el punto más grande de su carrera. Sí, vale. O sea, eso fue así como un fuego artificial. Claro. Llegó y Explotó ¡pum! Y explotaron. Y se acabó. Ahora, en el 94 ellos se reúnen. Curiosamente, esa gira se llama When Hell Freezes Over. Ok. Porque ellos les preguntaban cuándo se van a reunir los Eagles cuando se congele el infierno. Entonces la gira se llama así. Se llamaba así. Qué bueno. Pero nuevamente Don Felder volvió a tener problemas con ellos Ok. y al final terminaron despidiéndolo y él los demandó y todo eso horrible. fue un pleito legal de 20 años. Creo que fue cuando muere Frey. Que él dio unas palabras, dijo que ojalá y yo nos hubiésemos podido encontrar una vez más y darnos la mano, aunque yo creo que eso era Creo que fue condescendencia. condescendencia, pero estos señores se odiaron hasta el final. Wow. Vamos a contarles otra enemistad histórica que nos había quedado pendiente del programa pasado, que es la de Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst. ¿Se acuerdan que les dijimos que eran dos de las grandes mentes detrás del periodismo, de la historia del periodismo, y que tuvieron una batalla épica, señores? Sí, la batalla del amarillismo. Exacto. Fíjense, ellos tenían dos de los periódicos más importantes de Nueva York. Estamos hablando de pleno siglo XIX. Hearst, él llegó posteriormente, ya Pulitzer tenía su periódico, Hearst fundó su propio periódico en 1895 y era tan fanático de Pulitzer que copió todo. O sea, es como decir, yo quiero tener mi propio periódico. Y voy a hacerlo igual que tú. Y exacto. El periódico de Pulitzer tenía titulares escandalosos, ilustraciones llamativas, incluso llegó a robarse colaboradores clave de Pulitzer, como el dibujante Richard Ockle, que fue el creador de la tira cómica de Yellow Kid, de donde viene la palabra amarillismo. Exactamente, que era de Yellow Kid, que era el personaje que le dio el nombre Al amarillismo. Exactamente. Mira, este episodio marcó el inicio de una guerra personal y profesional, Exactamente. porque esto fue en escalada. La escalada llegó a su cúspide durante la cobertura de la crisis en Cuba en 1898, que llevó a la guerra hispano-estadounidense. Ambos periódicos publicaron historias exageradas o falsas sobre la opresión española en la isla, buscando así incendiar el ánimo del público. Un ejemplo fue la explosión del acorazado el USS Maine en La Habana. El Journal de Hearst culpó sin pruebas a España, mientras el World de Pulitzer amplificó teorías conspirativas. O sea, que de verdad que esta gente... Ahora, Hearst, según la leyenda, le dijo a un ilustrador, tú pon las imágenes y yo pondré la guerra. Qué feo. Este episodio reflejó cómo esta rivalidad priorizaba las ventas sobre la veracidad, alimentando el conflicto bélico. Claro, esto no se quedó ahí. Fíjate, en las elecciones presidenciales de 1896, la lucha se tornó política y cuando se torna política se pone más sucia todavía. Pulitzer originalmente era simpatizante del populista William Jennings Bryan, pero cuando Hearst decidió apoyar también a Bryan, él decidió que no podían apoyar al mismo. Entonces se fue a apoyar al otro. Y entonces el World, que era el periódico de Pulitzer, comenzó a lanzar cientos y cientos de titulares inflamados, o sea, inflamables. O sea, ellos... Inflamados. ¡Qué bien! El clímax de su enemistad llegó tras el asesinato del presidente William McKinley en 1901. Hearst fue acusado de incitar violencia cuando se reveló que el Journal había publicado un poema que parecía justificar el magnicidio. ¡Qué terrible! ¿Tú sabes cómo se titulaba ese poema? ¿Cómo? Ojalá alguien eliminara a McKinley. Ok. ¡Qué desastre!, ¿no? Pulitzer aprovechó para atacar la ética de Hearst, tildándolo pues de irresponsable. La controversia dañó la reputación de Hearst, mientras Pulitzer, ya enfocado en un periodismo más serio, porque dijo, bueno, ya tapa quemada, comenzaba a distanciarse del amarillismo que él mismo había popularizado. Y todos sabemos que al final de sus días,
Pulitzer precisamente creó el premio Pulitzer y destinó muchísimos fondos para crear la Escuela de Periodismo de Columbia. Exactamente, buscando también un poco limpiar esa imagen y que no se le asociara con ese tipo de prensa tan terrible. Mientras que Hertz le valía. Exacto, en pocas palabras. Le valió. Vamos a escuchar un poco de música a propósito de la enemistad de los Eagles. Vamos a escuchar un tema de los Eagles, ¿les parece? Bueno, y al regreso venimos con más de Cosas Muy Importantes Radio. Seguimos en Cosas Muy Importantes Radio. Aquí seguimos interrogando a Katy. Si Katy, se conectan ¿por qué? al Instagram, pueden ver lo que ocurre en la cabina mientras estamos escuchando música. Sí, yo estaba sacando ya los cables eléctricos de Tesla precisamente para meterle un corrientazo aquí a Katy. Pero mira, siguiendo en esta onda de enemistades históricas, hoy es el segundo programa que dedicamos a las enemistades históricas. Estuvimos hablando de algunas enemistades en el mundo de la música y yo creo que no podemos pasar por alto una que bueno, tiene que de protagonista, para mí, a uno de los mejores guitarristas de la historia y el otro es un viejo loco. No. Roger Waters y David Gilmour. Las Sí. dos mentes maestras detrás de Pink Floyd. Sí, bueno, Tienes que decir. habría que poner también a Syd Barrett antes. No, yo creo que eso está un poco, bueno, es una opinión muy personal. Sobrevalorado. Todo el mundo me puede linchar a mí me parece que eso está un poco sobrevalorado. O sea, creo que hay gente que se vuelve como de repente muy famosa por el puro hecho de haberse vuelto loco. Para mí ese es el caso de Syd Barrett. Es probable. O sea, bueno. yo soy de los que cree que lo que convierte a Pink Floyd en Pink Floyd son los teclados de Richard Wright. También. O sea, ya cuando tú sacas a Richard Wright de la ecuación, se pierde esa magia. No, pues. yo creo que es el conjunto completo, porque la guitarra de Gilmour, o sea, ahí podríamos tener un debate que dure horas, pero vamos a contarle a la gente el chisme de que cuál es la enemistad de estos dos señores. ¿Qué pasó con Pink Floyd? Ego. ¿Por qué Roger Waters está tan loco? Ego. ¿Qué pasa? Inicialmente Pink Floyd era una banda en la que todo lo componía Syd Barrett. Ajá. Cuando Syd Barrett se vuelve loco, ellos llaman a David Gilmour para que cubriera un poco las guitarras de Syd Barrett. Al final, Syd Barrett sale, se queda David Gilmour y Waters comienza un lento pero progresivo toma de control de la banda. Exacto. Él se va convirtiendo en el jefe de la banda, ¿ok? Y esto empieza con el Dark Side of the Moon, ya tú empiezas a ver precisamente lo que es la personalidad de Waters. Con Wish You Were Here todavía era una banda, pero ya cuando entramos en Animals, ya tú te das cuenta que ya Waters había hecho por completo toda la historia. Exacto. Y después entramos a lo que es The Wall, que es precisamente donde la banda implosiona. Claro. ¿Por qué la banda implosiona en The Wall? Porque básicamente era un proyecto de Waters. Exacto, y aparte él dejó muy claro, esto es mío, estas son mis ideas. De hecho, en un momento determinado, él llegó a declarar en la Rolling Stone que para él no tenía sentido ni que Gilmour, ni Mason, ni Wright intentaran escribir letras. Y cuando la Rolling Stone, el periodista le pregunta ¿por qué? Dijo, porque nunca van a ser tan buenas como las mías. O sea, él no tenía... Palabras fuertes, ¿no? Digo, no, que nunca van a ser tan buenas como las mías. Digo, las letras de Gilmour son de muy mala calidad. Ahora, Lo dijo, y siendo una banda en ese momento unida, pues están componiendo, grabando, tocando, y él opinaba así de sus compañeros de banda. siempre habló mal de ellos. Ahora, Sí. como cosa curiosa, durante la grabación de The Wall, Richard Wright se sale de la banda. ¿Ok? Y ellos lo llaman posteriormente para que haga la gira. Pero él no entra como miembro de Pink Floyd, sino simplemente le pagaban un sueldo. Ok. De esa gira fue tan costosa de producir que el único de Pink Floyd que terminó ganando dinero fue Richard Wright. Todos bueno. perdieron dinero en esa gira. Claro. O sea, después de eso, al salirse Richard Wright, quedó David Gilmour junto con Waters y Mason y hacen The Final Cut. A mí no me gusta para nada ese disco. pero Que bueno. básicamente es un disco denso, hecho con las seco. obras
hecho con las obras de The Wall. Bueno, el hecho es que estos señores finalmente se separan. Ellos llegan como a un acuerdo donde efectivamente... Ellos se demandan. Se demandan, Por supuesto, porque esto no podía terminar de otra manera. Y Gilmour se queda con el nombre de Pink Floyd. Eso sí es bien curioso, porque Waters le cambia el nombre de Pink Floyd por el concepto de The Wall. Claro. Entonces, Waters se queda con el concepto de The Wall y Gilmour se queda con lo que es Pink Floyd, el nombre de Pink Claro, Floyd. y posteriormente tuvimos discos tan maravillosos como este, donde está... El Momentary Lapse of Reason y el ¿dónde está? Division Y Bell. Division Bell, que es un discazo. Es un discazo. Y mientras tienes a Roger Waters, que todavía hace giras de The Wall y se pelea con todo el mundo. Pero bueno, nos queda muy poco tiempo y nos queda una enemistad histórica que estuvo pendiente desde el programa pasado, que es la de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Leonardo Bochinche. Bochinche. Yo no sé si nos da tiempo de ahondar en esta enemistad histórica o la dejamos para un cositas muy importantes. Sí, yo creo que esto... Vamos a Pero dejarles, cuéntanos algo, que vale. les contamos algo para no dejarlos con la curiosidad. Mira, 2 minuticos ahí. bueno, vamos a contarles rápidamente. A principios del siglo XVI, Florencia era el epicentro del Renacimiento y en su corazón competían dos genios, nada más y nada menos que Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti, conocido, bueno, como Miguel Ángel. Leonardo da Vinci, consagrado con obras como La Última Cena, Ujú. y Miguel Ángel con... Todos recordamos el David de Miguel Ángel. Por supuesto que Esa sí. maravillosa escultura que está ¿en dónde está? En Florencia. Mira, mientras Leonardo da Vinci, o sea, esta época es tan fabulosa que mientras Leonardo da Vinci pintaba la batalla de Anghiari, exaltando la estrategia militar, Miguel Ángel esbozaba la batalla de Cassina. O sea, estos dos competían, Era una pica. era una pica artística fuerte que había aquí, ¿no? Era un duelo artístico. ¿Quiénes patrocinaban este duelo artístico, señores? Maquiavelo y Soderini. Esto simbolizó la rivalidad entre dos visiones del arte. La competencia se intensificó con sus métodos opuestos. Leonardo, pues un tipo metódico y experimental, pasó meses estudiando óptica y técnicas de fresco, pero abandonó Anghiari en 1506 por problemas técnicos. Pero fíjense, hay una cosa bien interesante que es que la rivalidad trascendió a lo profesional. Se cuenta que en 1504, tras cruzarse en una calle de Florencia, Leonardo despreció la escultura del David y lo llamó un arte menor y sudoroso. Pero Miguel Ángel no se quedó así. Él replicó su caballo de Milán, ni siquiera existe, aludiendo al proyecto abandonado de Leonardo. Oye, pero vamos a estar claros, esta es una pelea muy culta. Claro. O sea, no sé, dijeron barriga verde, ¡muérgano! Barriga verde, tripas azules, no se lo dijeron, muérgano, sí. Ya les hablamos del origen de muérgano. Pero bueno, ellos realmente nunca llegaron a colaborar uno con el otro, rara vez se elogiaron. Su rivalidad, pues, catalizó el arte del Cinquecento tras su muerte, como figuras como Rafael y Tiziano heredaron sus lecciones. Sí, pero ellos representan el Renacimiento. Por supuesto. Hoy el duelo entre Anghiari y Cassina, pues que ambos murales perdidos, por cierto, perdura como esa metáfora de cómo la competencia entre genios puede elevar el arte, porque sin duda los llevó a competir y a ser mejores y a dejarnos obras maravillosas. Sin competencia no mejoras. Eso es verdad. Eso es verdad. Y bueno, y señores, uno crece en la adversidad. Así que bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Nos alegramos mucho de que nuestra Katy esté de vuelta, mejorando. Gracias. Aunque no te gusten los Beatles. Aunque no te gusten- Deberías escuchar los Beatles, te vas a sentir mejor. Lo escucho siempre, creo. Bueno, te vamos a perdonar esa por esta vez, pero no quiero indagar más en tu gusto, ¿no? Esa cosa que de verdad. Yo respeto eso, ese gusto. Ah, bueno. Y los escucho y no pasa nada. Ah, bueno, O sea, ah, bueno. de ahí a que no me gusten, es otra cosa, que no los puedo escuchar, que quiero horrible, no. Sus bueno. canciones son buenas y sus melodías de verdad que son buenas, sus letras son buenas. Bueno, podemos llevar entonces este Solo negocio. no en lo paz. van a conseguir en mi playlist en Ok. el celular. Bueno, puedo vivir con eso. Yo puedo vivir con eso. Yo también, Está yo por mi también. abogado aquí, bueno, puedo vivir con eso. Bueno, en la producción general
Katiuska Romero, la que no le gustan los Beatles. En la asistencia de producción, Camila Napoletano y Mateo Capocci. Los que no están. Los que no están. En los controles, Luis Frías. Que sí está. Los Beatles y está. Y quienes hablaron para ustedes, Daniel Ormazábal. Y Federico Capocci. Pueden seguirnos en @cosas muy importantes, tanto en Instagram como en YouTube. Pueden ver este programa al final de la tarde en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como @cosas muy importantes. También tenemos las cositas. Tenemos nuestras cositas muy importantes, que son unas pequeñas Micros. cápsulas de unos 3-4 minutos en los que les contamos un poquito de estas cosas muy Curiosas. importantes. Y bueno, nada, nos escuchamos el próximo miércoles por aquí mismo, por la señal de Kiss FM. Continúen con la programación de Kiss y bueno, buen provecho. Chau. Este maravilloso espacio Por aquí preguntan que cuándo viene otro capítulo de cosas muy importantes. próximo miércoles. Tiene que venir Lo tenemos, pronto, lo que pasa lo es que tenemos yo me enfermé. escrito.